Hermanos, el Señor cuenta con nosotros cuando Él nos saca del mundo, cuando Él nos saca de nuestras ataduras, cuando Él nos saca de nuestros miedos, cuando nos saca de nuestras enfermedades, de nuestra torpeza, de aquello que al Señor le desagrada. Quiere que a continuación leamos la palabra, leamos las Escrituras y la pongamos en práctica. No solamente que la leamos porque quede bien, no, sino que quiere también el Señor que la leamos para que aprendamos lo que dice en ella y nunca jamás volvamos atrás, porque ese es un gran error de la iglesia. Muchos hermanos y hermanas se convierten al Señor, hacen la oración del pecador, empiezan a ir a la iglesia, pero no leen la Biblia. No lees las Escrituras, y si no lees la Biblia, no sabes qué es lo que te está diciendo el Señor, no sabes cómo alimentarte, no sabes cómo crecer. Y viene, acuérdate de la parábola de la siembra, acuérdate del que cayó junto al camino, del que cayó entre espinos, del que cayó entre piedras y del que cayó en la buena tierra. Y te identificarás con alguno de ellos. Tal como recibas al Señor, empieza a leer la Biblia, para que sepas lo que el Señor va a hacer contigo, el por qué te ha llamado, cómo te ha llamado, y que tú así puedas enseñar a otros lo que el Señor ha hecho de ti, para que otros no sean esclavos como tú eras en el mundo, para que otros sean también libres para conocer al Señor. Recuerda lo que dice el texto de Deuteronomio 16:12. Acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Y ya en este mismo capítulo, el Señor, a través de Moisés, le recuerda las fiestas anuales que tenían que ser, celebrando, festejando, recordando de dónde te sacó el Señor. Recuerda de dónde te sacó el Señor, como dice la Escritura, del pozo cenagoso de la desesperación. Bien, eso es con respecto a nivel físico. Somos esclavos, estamos esclavos en el mundo, éramos como la gente del mundo, hacíamos lo que el mundo hace, decía lo que el mundo dice, hasta que ya el Señor nos iluminó con su hermosa y poderosa luz y hemos leído las Escrituras y hemos visto que estábamos cegados por la venda del diablo, cegados por la venda del engaño. Por eso vamos a ver en Juan capítulo 8, versículo número 34. Evangelio de Juan, capítulo 8, en el versículo 34. Vamos a ver que hay muchas cosas que las personas no creen o no se dan cuenta o no lo ven, que estamos esclavos de algo, estamos esclavos de algo que ocurre en nuestras vidas. Juan capítulo 8, verso 34. Juan 8, 34 dice lo siguiente. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. De cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Hermanos, hermanas. Esclavo, persona que está dominado por una pasión o por un vicio que lo necesita para vivir o para sentirse bien, que no tiene libertad, que no tiene derechos propios, que está sometido de manera absoluta a la voluntad del que lo domina, que es su dueño y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Todo esto es lo que provoca el pecado en nosotros. Y cuando digo el pecado, hermanos, digo el pecado no el decir esto, aquello, no, me refiero al pecado sabiendo lo que es pecado y sin embargo miramos para otro sitio. Sin embargo no lo tenemos en cuenta.
hacemos lo que bien nos parece, creemos que no va a pasar nada, creemos que todo está bien, creemos que el Señor, como es bueno y tiene mucha misericordia, me va a perdonar, creemos que no va a tener ninguna trascendencia. Juan 8:34, creemos que no va a tener ninguna trascendencia, creemos que todo va a estar bien. Creemos que no se van a enterar ni el pastor, ni la pastora, ni los hermanos. Creemos que siento paz, tranquilidad. Creemos que es bueno para mi carne. Creemos que me siento bien, que me siento tranquilo o tranquila. Creemos que no es tan malo el pecado, que no es tan malo desobedecer a Dios, que eso es exagerado por parte de los predicadores y de las predicadoras en el siglo XXI que estamos. Que no es para tanto, que no hay que ponerse así porque una persona no cumpla la Biblia, que no hay que ponerse así porque una persona no cumpla los mandamientos, que yo puedo hacer lo que bien me parezca porque Dios no me ha fulminado todavía, que yo puedo ir donde me venga en gana porque hasta ahora Dios no me ha dicho lo contrario, que yo puedo juntarme con este o con aquel o con aquella otra aunque me lleve por el camino de la perdición, que puedo fumar y que puedo beber, porque la Biblia no dice lo contrario. La Biblia no dice nada del tabaco, no dice nada del alcohol. Luego, si no dice nada, puedo beber y puedo fumar todo lo que quiera. Pero sin embargo, la Biblia sí dice que eres templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y quién que tiene un templo se dedica a destruirlo o a maltratarlo o a tirarlo abajo? Nadie. Pero es que dice la Biblia de que no dice de que sea malo ir aquí o ir allí con personas que no creen en Dios. No es malo. Pero dice la Biblia, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Muchas veces cuando leemos la Biblia creemos que eso solamente se refiere a los matrimonios. Y es un error. Y yo lo digo muchas veces, es un gran error. ¿O es que solamente es el matrimonio unirte a yugo desigual? Sí. Unirte a yugo desigual, sí. Pero ¿qué pasa con el texto? ¿Qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Comunión. No dice nada de matrimonio. No dice nada de estar juntos. No dice nada de conocerse en la cama. No. Dice comunión. Comunión. Haber como una relación. Vivir. Y lo dice la Biblia. ¿Qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Porque la tiniebla hará que tu luz mengüe, que tu luz se reduzca, que tu luz sea menos, porque el diablo se encargará de que alguien que no conoce a Dios te robe la ilusión y te robe la paz y te robe la luz que haya en tu casa o que haya en tu vida. Por eso tu casa es un altar de adoración. Por eso tu casa es la tienda de campaña en la que tú solamente tienes que dejar entrar y salir a quien tú sepas que es de Dios. Por eso tú eres la autoridad en tu hogar. Por eso tú decides quién entra y quién sale, para que nadie te robe la paz. Porque el diablo está deseando acabar con todos nosotros. Y a veces hasta somos esclavos de la familia. Y muchas veces queremos quedar bien con la familia. No es que se va a enfadar mi hermano. No, se va a enfadar mi hermana. O mi cuñada, o mi cuñado. O mi suegro, o mi suegra, mi padre, o mi madre. Pero son del mundo, son inconversos. Son esclavos del mundo. Porque lo dice la Biblia. Lo dice el maestro. El que no me tiene a mí, no tiene la vida. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y muchas veces queremos agradar y quedar bien con todo el mundo. Pero es un error, hermanos, es un error. El maestro no quería quedar bien con todo el mundo, ¿verdad que no? Él se enemistaba con escribas, se enemistaba con fariseos, se enemistaba con saduceos, se enemistaba con romanos incluso, se enemistaba con inconversos, se enemistaba con judíos creyentes, con judíos no creyentes, con gentiles. Con mucha gente se enemistaba. ¿Por qué? Porque predicaba la palabra, pero él no le agradaba a la gente. Él decía lo que tenía que decir. Y es lo que nos enseñaba, hermanos. No sean esclavos de las costumbres que tienen ustedes, que traen del mundo.
No sean ustedes esclavos como le pasó a los judíos cuando estaban en el desierto. No echen de menos los pepinos, los tomates, los puerros, el pescado de balde. No lo echen de menos eso, porque eso es en el mundo, eso no es de Dios, porque los israelitas echaban de menos el pescado de balde. El pescado de balde, el pescado gratuito, lo echaban de menos. Y le dijo al Señor que echéis de menos las cosas del mundo y que yo, que soy el dador de la vida, el que os lo da todo, no me amáis, ni me servís, ni me queréis. No sabéis todavía que si os daban pescado de balde era porque os lo ganabais o porque yo quería que os lo dieran. Y los pepinos y los tomates y los puerros y todo esto. ¿Queréis seguir esclavos del diablo? ¿Queréis seguir esclavos del mundo y lo que en él hay? Es lo que le dijo el maestro. De cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Que practica el pecado. Mentir también es un pecado. Mentir también es un pecado, aunque parece que no. No decir la verdad es un pecado. Decir medias verdades es un pecado. Decir medias mentiras también es un pecado. No perdonar es un pecado. Juzgar a tu prójimo sin tener 2 o más testigos, como dice la Biblia que hay que tener para cuando alguien hace una ofensa contra otro. Si alguien ofende a otro, si alguien critica a otro, que haya 2 o más testigos para que lo creas. No por una sola persona que esté juzgando a otra será suficiente. Tendrá que haber 2 o más para que lo creas. Porque es muy fácil yo convencer a alguien de la iglesia, y decirle, esta persona así, 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 y se lo va a creer. Pero si hay otra persona junto a mí que la conoce también, dirá, perdona, pastor, pero esta persona no es así porque yo la he tratado. Nunca crean a alguien que les dé una sola persona lo que le están diciendo. Siempre pruébenlo si es de Dios o no es de Dios. Y cuídense, hermanos, de pecar, porque lo dijo el Señor. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Porque, repito, está nadando en cosas que nada tienen que ver con las cosas de Dios. Primera de Corintios 7:23. Primera de Corintios 7:23. Tengan también cuidado, hermanos, porque nos lo dice la Biblia, que no solamente, como hemos visto en Juan, podemos ser esclavos del pecado, de cosas que no vemos, de cómo Satanás hace en nosotros, de cómo Satanás quiere que nos robe la fe, que perdamos la ilusión. También hay personas que son esclavos de los hombres. Dice el 1 de Juan 7:23, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprados por la muerte de Jesucristo. No os hagáis esclavos de los hombres. Dice claro la palabra, no os hagáis esclavos de los hombres. Porque una persona que está dominada por una pasión, un vicio, o que lo necesita para vivir o para sentirse bien, es una persona que depende de alguien de los hombres. Ustedes tienen que aprender a depender solamente de uno, de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con la fuerza de Jesucristo de Nazaret. No sean esclavos de nadie. No sean esclavos de la gente del mundo, ni lo que en él hay. Porque lo dice la palabra. Muchas veces intentarán las personas que están a su alrededor convencerlos por su sabiduría, por su supuesta sabiduría, o
porque llevan razón, o porque ellos lo entienden o lo creen así. Pero sin darse cuenta, si ustedes siempre le dan la razón a estas personas, se convierten en esclavos de estas personas. No sean esclavos de los hombres, porque ustedes han sido comprados por la sangre de Jesucristo. Él los compró para que ustedes sepan, entiendan y comprendan por sí mismos, y que nadie les engañe. Tienen ustedes la palabra, la Biblia, para aprender, para saber, para entender, para ver lo que de verdad es conforme a los escritos, para lo que de verdad es conforme a la vida real, y no lo que otros intenten decirle. No dependan de ningún ser humano, hermanos. No se acostumbren a depender de ningún ser humano. Acostúmbrense a depender solamente de Dios. Acostúmbrense a depender solamente de la provisión de Dios, de la bendición de Dios. Intenten andar en santidad, intenten andar en obediencia, intenten hacer las cosas tal y como el Señor la dice, para que no dependan de nadie. Pónganle absolutamente todos sus problemas a Dios y díganle: Señor, yo no quiero ser esclavo de nadie. Yo solamente quiero recordar lo que tú me has hecho y lo que tú me has dado y cómo tú me has bendecido. Vamos a ver en el libro de Gálatas, un poquito más para atrás. Gálatas en el capítulo 4. Gálatas en el capítulo 4. Hay que seguir un poco para atrás, llegar a 2 de Corintios, pasarlo, y luego viene Gálatas. En el capítulo número 4, en el versículo número 3. Gálatas 4, 3. Dice lo siguiente, Gálatas capítulo 4, versículo 3. Dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos ¿de qué? Del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hasta ahí. ¿Qué palabras más hermosas son las que escribió el apóstol Pablo a los habitantes de Galacia? ¿Qué texto más hermoso? Dice el verso 3, Gálatas 4:3. Así que también nosotros, cuando éramos niños, estamos como en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Luego es hora de que nos demos cuenta que cuando una persona es esclava del mundo, cuando una persona no puede quitarse las ataduras que tiene del mundo, no puede romper con ese vicio que tiene, no puede acabar, no puede tirar a la basura aquello que le impide el crecimiento. Cuando una persona no es capaz, no tiene suficiente energía para decir: basta, acabo, rompo, lo tiro, lo parto, lo destruyo, dice la Biblia que son como niños, no son adultos, son niños. Y a los niños hay que tratarlos como tal, y hay que disciplinarlos, enseñarlos, reñirles, no reírle las gracias, imponerle que toda acción tiene una reacción, hacerle ver que están equivocados, no seguir por ese camino. Porque todo adulto, ¿qué es lo que intenta? ¿Hacer un niño o ser un niño adulto? Todo aquel que cría un niño quiere hacerlo un adulto, prepararlo para lo que le ha de venir, prepararlo para la vida que le espera.
Ningún adulto trata a un niño como niño toda la vida, porque es un gran error. Porque hay padres que quieren tanto a los hijos que lo tratan siempre como mi niño bonito. Mi niño bonito, mi niño bonito. Y lo están haciendo un inútil al niño bonito. Porque ese niño tiene que salir, tiene que caerse, tiene que enemistarse, tiene que llorar, tiene que patalear, tiene que aceptar sus propios errores, tiene que relacionarse con la gente de afuera, tiene que vivir su propia vida, porque nadie escarmienta por cabeza ajena. Pero su deber es enseñarles, mostrarles qué es lo que hay ahí afuera, mostrarles que van a tener problemas, que van a tener dificultades, que la vida es una jungla, que lo que les rodea es una selva, que no hay amor fuera de Dios. Si ustedes no le enseñan eso, sus hijos serán esclavos del mundo, con los rudimentos del mundo. Pero tienen que enseñarle, hijo mío, yo te voy a ayudar hasta aquí, pero tú tienes que seguir solo, tienes que seguir sola. Vas a tener mi apoyo siempre. Estaré ahí para ayudarte en momentos de necesidad y podrás acudir a mí cuando lo necesites. Pero tienes que vivir tu propia vida, tienes que tener tu propio futuro y te equivocarás, pero te voy a enseñar cosas para que no las olvides, para que no sean esclavos del mundo, hermanos. Tengan cuidado con sus hijos, enséñenles las Escrituras, que los vean ustedes orando, que los vean leyendo la Biblia, que los vean yendo a la iglesia, que los vean predicando la palabra, que los vean dando testimonio a otros, que los vean no solamente de palabra, sino de hechos, que de verdad aman, que de verdad perdonan, que de verdad olvidan, que de verdad su sí es sí y su no es no, que de verdad ustedes lo que aprenden en la iglesia durante la semana lo llevan a cabo, porque los hijos, como a nadie se les puede mentir, no mientan a nadie, lo dijo el maestro, y menos a sus hijos, porque entonces nada de lo que les diga los va a hacer creer que ustedes llevan razón en la manera en cómo les está explicando las cosas. Hermanos, lo dice el apóstol Pablo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Nosotros ya no somos niños, somos adultos, porque sabemos en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Y sabemos que nos jugamos la salvación y la vida eterna en el cielo o en el infierno. Porque las personas que se salen de Dios terminan mal, muy mal. Porque el Señor está ahí con la mano tendida para que acudamos a Él. Porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a Él. Él creó el cielo, la tierra y todo lo que ven nuestros ojos. Pero cuando somos esclavos del pecado y de muchas ataduras, somos niños. No se nos puede tratar como a niños. No se nos puede dar responsabilidades porque somos niños. No podemos hablar con libertad porque somos niños. No podemos ministrar con libertad porque sois niños. No podemos decirle te equivocas aquí, 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 porque lo malinterpretan. Porque son niños espirituales. Niños espirituales. Como dijo el apóstol Pablo, no pude daros viandas, tuve que daros leche espiritual. Corintios. Porque son esclavos. Una persona que es esclavo de su propia carne no acepta el consejo cuando está predicando el pastor o cuando está gritando, no lo acepta. ¿Por qué? Porque es su carne, esclava de su ego, esclava de su orgullo, esclavo de su sabiduría, esclavo de su poder en el mundo. El que dice, no llevas razón, yo soy así asado. No, sí la llevo porque yo también he estado en el mundo y sé lo que piensa el mundo. Pero la sangre de Cristo me ha limpiado de todo mal y me ha hecho una nueva criatura. Por eso sé lo que digo. Mi vieja naturaleza la dejo fuera. Se acabó. Ya no soy un esclavo del pecado, ya no soy un niño espiritual, como dice el apóstol. Cuando erais niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos. Los rudimentos es lo básico. Los rudimentos es lo más básico que tú puedes enterar. Eso es los rudimentos, lo básico. Estabais en el mundo, erais nada. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, Jesucristo de Nazaret, que vino a la tierra a morir por nosotros, cuando vino ese día, Dios envió a su Hijo,
Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bajo la ley, el que era pecador era reo de muerte, era reo de pagar por el pecado. Tenía que pagar por el pecado porque lo que había hecho, dice la Biblia, dice las Escrituras, que tenía que pagar por lo que había hecho. Pero cuando vino Jesús, las cosas cambió. Él vino, nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Qué es redimir? Redimir es pagar el precio por alguien. Pagar el precio por alguien, eso es redimir. Yo he sido redimido, ustedes han sido redimidos, los que nos oyen han sido redimidos, los que escuchan han sido redimidos. Por eso los ángeles no pueden ser redimidos, porque ellos no son comprados por la sangre de Jesús. Hay un cántico muy bonito que lo dice: redimido soy por la sangre de Jesús. Él pagó. Redimir es pagar un precio en rescate de alguien. Él pagó la fianza para que nosotros tuviéramos vida y fuéramos libres, hermanos, de la esclavitud, del pecado y de muchas ataduras más. Él fue el que pagó el precio. Por eso nosotros somos mejores que los ángeles, porque estamos en el mundo, con lo que sufrimos en el mundo, con las batallas que sufrimos, con las adversidades que pasamos, pero somos redimidos. Él pagó el precio a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Tenemos el Espíritu Santo, hermanos, para no ser más esclavos de nada ni de nadie. Tenemos el Espíritu Santo, el cual nos habla en nuestras vidas cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando estamos en la iglesia, cuando cantamos en júbilo, cuando cantamos en adoración, cuando levantamos los brazos, cuando lloramos, cuando clamamos, cuando danzamos en el Espíritu, cuando sentimos su gloria y su presencia. Ya no somos esclavos. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu de adopción. Ya no somos niños, ya no somos esclavos del pecado y de la gente del mundo, que se dejan influenciar por los otros que no tienen a Dios. Nunca se dejen influenciar por nadie que no tenga a Dios, hermano. Se lo digo de verdad. Nunca tomen el consejo de alguien que no conoce a Dios, porque el consejo que les estará dando no será conforme a las Escrituras. Nunca. Siempre váyanse a la Biblia. Váyanse a lo que dice la Biblia. Si tienen duda, a cualquier hermano, a los pastores, los líderes, pregunten para que les aconsejen, pero no se dejen aconsejar por gente que no tiene a Dios. Porque una persona que no tiene a Dios, no tiene la sabiduría de Dios, no tiene el amor de Dios, no sabe lo que va a hacer, porque no tiene al Creador de los cielos y de la tierra. Por eso tenemos el Espíritu Santo, el que está con nosotros, el que nos entiende, el que nos comprende, el que todo lo sabe, el que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Así que ya no eres, dice el verso 7 de Gálatas 4, así que ya no eres esclavo, sino hijo o hija. Y si hijo o hija, también heredero de Dios por medio de Cristo. Sois herederos, sois hijos, sois hijas de Dios. Ya no sois hijos del mundo. Habéis muerto para el mundo. Habéis dicho adiós al mundo. Habéis recibido a Cristo como Señor y Salvador en vuestra vida. Vivid como tal. Vivid cada día como tal. Agradecérselo como tal, porque eso es lo que Él quiere. Amén. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Siguiente versículo. Gálatas 5, 1. 5, 1. Gálatas 5, 1. Dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La esclavitud también, hermanos, es como un yugo. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Todos saben lo que es un yugo, ¿verdad? Lo que se le pone a las bestias para que vayan andando y no se separen y vayan juntas y hagan el trabajo que tienen que hacer, ¿verdad? Es el yugo que está sobre la cerviz, que te hace no tener autonomía, que te hace no tomar tú tus propias decisiones, que te hace no ser tú, sino alguien que está actuando por ti, alguien que está haciendo algo por ti. Ya no estás en el yugo de nada ni de nadie, solamente el yugo hermoso, santo y bendito, entre comillas, de Jesucristo. Es el mejor yugo en el que puedes estar, porque Él siempre te va a guiar por lo mejor para tu vida. Amén. Siempre te va a guiar a la salvación, siempre te va a guiar a la felicidad, siempre te va a guiar a la comunión con Él, siempre te va a guiar a lo mejor, a que seas feliz, que seas libre y que lo tengas todo. Ese es el mejor yugo que puedes tener, el de Yeshua HaMashiach, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No tengas nunca el yugo de nada ni de nadie que te ate. Siempre Jesús, tu Señor y Salvador. Siempre todo a través de la Biblia, filtrado por la Biblia, filtrado por las Escrituras del Nuevo Testamento o del Antiguo. Siempre conforme diga la Biblia, siempre conforme sea, como yo digo siempre, ¿quién me está aconsejando? Cuando hay personas que intentan aconsejarme, yo siempre pregunto, ¿quién me está aconsejando? ¿Qué persona me está aconsejando? ¿Qué historial tiene? Ustedes ven en el médico, los doctores se guían por el historial. Usted va al médico y él mira, no, sí, usted le habla pero no le echa cuenta. Si lo ha observado, no le hace caso, se pone a mirar el ordenador. Pues está leyendo el historial, su historial, la edad que tiene, qué enfermedad tiene, qué patologías tiene, qué tratamiento tiene, qué cirugía ha tenido, qué rehabilitación ha tenido, qué cambio ha habido, si se ha agravado, si se ha mejorado, si ha subido, si ha bajado, si tiene síntomas, si no lo tiene, si tiene dolores, si ya no los tiene, si estuvo con un médico tal, con un cual, si ya le ha desaparecido una enfermedad pero ahora tiene otra. Ese es el historial que el facultativo lee cuando usted está delante de él. Igual pasa con nosotros, hermanos. ¿Qué persona me está a mí aconsejando? Y yo hago una lectura de esa persona y digo, la persona que me está aconsejando para mí no es válida. La persona que me quiere aconsejar para mí no es válida. Porque una persona que no hace la voluntad de Dios, una persona que no vive en el temor de Dios, una persona que hace lo que bien le parece, que va donde bien le parece, o que hace lo que quiere, yo no me dejaré aconsejar por ella jamás. Jamás. Porque entonces me habré sentado en silla de escarnecedores. Como dice la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se sentó en silla de escarnecedores. Eso dice la Biblia. Siéntense ustedes con personas que amen a Dios, con personas que teman a Dios, que respeten a Dios. Por eso, ustedes firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y vamos a ver lo último. Romanos, hay que irse un poquito para atrás, para la parte de delante de la Biblia. Tienen que llegar a Corintios y delante de Corintios está Romanos. Delante de Corintios está Romanos, está Hechos, Romanos y luego Corintios. Romanos en el capítulo 8, en el versículo número 15. Romanos 8:15. Dice lo siguiente. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de
adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. No estamos en el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, porque Cristo, a través de su Padre, nos ha adoptado. Ya no tenemos de qué temer, hermanos. No tienen ustedes de qué temer. No teman. Prueben al Señor. Pruébenlo. Díganle, Señor, tengo esta necesidad, tengo esta otra, estoy así, estoy asado. Pruébenlo. Pruébenlo, porque el Señor se mueve. El Señor se manifiesta. El Señor ama su creación. Y si ama su creación, no amará a sus hijos y a sus hijas. Si Él ama su creación, con más sus hijos, ¿ustedes creen que van a dejar que sus hijos pasen hambre? ¿Ustedes creen que van a dejar que sus hijos pasen necesidad? ¿Ustedes creen que van a dejar que sus hijos mendigan? Nunca. Él lo dice, si los pájaros que ni hilan, ni cosechan, ni siembran, ni ciegan, no pasan hambre, van a pasar ustedes hambre. ¿No sois ustedes mucho más que los pájaros? ¿Un pájaro puede orar? ¿Un pájaro puede adorar a Dios? ¿Un pájaro puede congregarse? ¿Un pájaro puede leer la Biblia? ¿Un pájaro se puede arrodillar para hablar con Dios? No. Ustedes sí. ¿Un pájaro puede evangelizar? No. ¿Un pájaro puede escudriñar las Escrituras? No. ¿Un pájaro puede evangelizar a otras personas, hacerle que crean en Dios? No. Ustedes sí. Luego, si Cristo murió para que las almas conocieran a su Padre y lo conocieran a Él, ¿cómo los va a dejar huérfanos, hermanos? Crean a Dios. No crean al diablo y sus engaños. No crean al espíritu de esclavitud, el cual dice el apóstol Pablo que es el temor. Hay muchas personas que siempre están, ¡ay, qué miedo! 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 ¿Pero miedo de qué? ¿Miedo por qué? Si tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Miedo de qué? Si tú haces lo que Dios dice que hagas, no tendrás que tener miedo jamás. Tú haces lo que dice el Señor que hagas a través de la Biblia. Y lo demás, échate a dormir, hermano, hermana, te doy ese consejo. Tú haces lo que dice la Biblia y descansa. Y descansa, que ya Dios hará el resto. Pero tú haces lo que dice la Biblia que tienes que hacer. Verás cómo el Señor hace su trabajo, porque lo lleva haciendo desde la creación de los tiempos. Por eso, ustedes ya han visto lo que significa la palabra esclavo o esclavitud. Muy bien que lo han visto. Por sus propios oídos. No anden más en esclavitud ante nada ni ante nadie. Porque Cristo nos hizo libres del pecado, del miedo, del temor, de las ataduras, de las maldades, de lo que nos rodea, que nos hace daño. Él nos hizo libres de todo eso. ¿Tienen un problema? Pónganselo a Él. Pónganselo de verdad, con oración, con ayuno, con fuerza. Señor, necesito esto. Ayúdame en esto, fortaléceme en esto. Verán ustedes, como si ustedes hacen su trabajo, el Señor hace el resto. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Gracias por tu palabra en este momento, en esta hora, en este día. Te pido que te ayudes a tu pueblo, a tus hijos, que tú los enseñes, que tú los guíes, que tú los acompañes, que tu presencia vaya con ellos y que no los dejes, Padre. Señor, no queremos ser esclavos de nada ni de nadie, porque tú nos has hecho libres. Queremos estar contigo, caminar contigo, estar cerca de ti, Padre. Gracias porque nos sacaste de Egipto, de casa de servidumbre del mundo, con las ataduras y con los problemas y las dificultades que en el mundo hay. Y hemos ido a ti, al único que de verdad nos conoce, al que nos da la vida eterna, al que nos ha creado, al que nos ha amado porque murió por nosotros. Gracias, Señor. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tus hijos. Llévanos en el hueco de tus manos, Padre, porque te necesitamos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Que tú le recuerdes a tu iglesia todas las cosas, para que crezcan, para que no sean niños espirituales, siendo esclavos
de las cosas que en el mundo hay, siendo esclavos de lo que el diablo les contamine en su oído, les contamine en su mente, Señor, sino que perdonen, que olviden, que crean, que sean maduros, que recuerden, como dice la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 53, que incluso tú, Señor, llevaste a tu Hijo Jesucristo a quebrantamiento. Tú lo llevaste a quebrantamiento porque tenía que hacer lo que estaba escrito que había que hacer su trabajo, hacer que los hombres acudan a ti para ser salvos, para tener una nueva oportunidad, para ser libres del pecado y de la condenación. Gracias, Señor, por todo ello. En tu nombre, Yeshua, te lo pido todo. Amén.